petróleo y que su esfuerzo es precisamente para que les regresen todo esto. No es la primera vez, por cierto, que aunque parece que el gobierno de Trump lleva mucho tiempo, la verdad lleva 11 meses, ayer precisamente el presidente Trump hacía como un recuento de lo que ha sido estos primeros 11 meses de su gobierno, pero no es la primera vez que vemos al presidente de los Estados Unidos, bueno, hacer planteamientos de esta medida. Lo vimos en su momento con el Golfo de América, que es el Golfo de México, y bueno, de manera unilateral decidieron que es el Golfo de América, lo vimos con el Canal de Panamá, donde también, bueno, reclamaron el derecho de Estados Unidos, que cerró con el tratado Carter-Torrijos, a que Estados Unidos tenía que tener el Canal de Panamá, y hoy también lo estamos viendo con el supuesto derecho que tendría Estados Unidos a nuestro petróleo por lo que fue, las expropiaciones, la nacionalización en el año 76 y lo que significó, por supuesto, el cambio de cómo las empresas privadas se vinculaban con la industria venezolana. Estados Unidos sigue reclamando esto. Ojo, parece, como les menciono, estamos analizando el caso venezolano, pero si lo vemos en otros términos, Trump ha usado esto para, de alguna manera, mejorar su posición en las mesas de conversación, buscando acuerdos, buscando, por supuesto, los intereses de Estados Unidos frente a estos países donde ha hecho estos planteamientos. El ejemplo de México y el ejemplo de Panamá, y hoy en particular en el caso venezolano. Sí, bueno, de hecho, yo creo que el presidente en sus destempladas declaraciones, o mejor dicho, que por cierto, ahora los actos oficiales de Estados Unidos se hacen a través de una red social. A través de Truth Social. De Truth Social. Entonces, no sabemos hasta qué punto eso, la formalidad, digamos, legal, normativa de esa declaración. Pero en definitiva, el hecho de que el presidente haya dicho que tenemos, nosotros le debemos y tenemos que devolverle el petróleo y las tierras que es bueno que nosotros le robamos, entre comillas. Yo creo que es importante que se sepa que el proceso de petrolero de Venezuela en los últimos años, bueno, más allá de todos los hitos pues, que remontan más de 100 años, pero en definitiva, mediante un proceso que se llevó de una manera impecable, Venezuela nacionalizó su petróleo en el año 1975 a través de la ley orgánica que reserva el Estado la industria y comercio de los hidrocarburos, la LOREIC. Agosto del 76. Y fue un acto formal el 1 de enero del 76. Bueno, ya lo vamos a celebrar los 50 años, hacías mención, Carlos. 50 años de nacionalización de y la 50 años de nacionalización. PDVSA. Y eso fue un proceso limpio en el cual Venezuela más bien le dio, digamos, como diríamos, por todos los reclamos que pudieran haber habido, todas las acciones y todas las actividades que ellos hicieron, operativas, durante tantos años, porque Estados Unidos tiene más de 100 años en Venezuela, con sus diferentes empresas. Bueno, todo eso fue resarcido, si hubiera habido algún proceso ahí de reclamación, pero en definitiva eso se hizo perfectamente, no hubo ningún problema, y empezó Venezuela a tomar el control de su industria petrolera en el año 1976. En el año 1992 se dio el proceso de la apertura petrolera, proceso también que se cumplió con todas las normativas e interpretación del artículo 5 de la ley orgánica que reserva el Estado de la industria de los hidrocarburos. Se abrió un proceso de apertura que consistía básicamente en cuatro modelos de negocio: las asociaciones estratégicas, los convenios operativos, los convenios de asociación y los convenios de exploración a riesgo bajo el esquema de ganancias compartidas, y las asociaciones estratégicas en las cuales estaba la ExxonMobil y la Chevron, y las que eran para desarrollar proyectos en la faja. Bueno, justamente eso es el año 99, la nueva constitución en Venezuela, y el año 2001, la ley orgánica de los hidrocarburos. Prácticamente en Venezuela cambió el modelo de desarrollo de los hidrocarburos. Prácticamente ahora, legalmente, el Estado asume el control del total de las operaciones, y solamente bajo la figura de empresas mixtas, en las cuales el Estado tenga por lo menos el 51%, podrán desarrollarse actividades de exploración y producción en Venezuela. Bueno, estas empresas venían con unos convenios en los cuales ellas tenían el 70% y el Estado venezolano tenía el 30%. Casi todas las empresas se acogieron a ese nuevo modelo, porque aquí en ese momento habían 25 empresas extranjeras. Solamente la ExxonMobil y la ConocoPhillips fueron a procesos de litigios internacionales. La Exxon demandó a Venezuela por $12.000 millones,
en el CIADI, que es un centro internacional para diferencias de inversiones. Y allí se determinó que le condenaron, digamos, entre comillas, a Venezuela a cancelar la cantidad de 1.600 millones de dólares a la ExxonMobil. Eso fue cancelado en su totalidad, porque incluso la ExxonMobil tenía más de 800 millones de dólares en acreencias hacia Venezuela. Hubo una compensación y la ExxonMobil en ese momento quedó totalmente la cuenta acumulada. Sin embargo, ellos siguieron insistiendo, se mudaron a Guyana y en el año 2009 hicieron un convenio con Guyana para la explotación en Guyana y a partir del año 2015 están explotando operaciones en Guyana. De manera que todo esto tiene que ver con el petróleo, todas estas reclamaciones y todos estos cambios de narrativa. Pero son creo que eufemismos para, en definitiva, esconder la verdadera intención de esta arremetida, de esta amenaza que existe sobre Venezuela actualmente, que es el petróleo. En definitiva, es el petróleo el gran, digamos, estructurador o generador, más bien, de estas decisiones que se están tomando. Recordemos que yo siempre digo que Estados Unidos está jugando como un juego de billar a tres bandas. Por un lado, está posicionándose en el Mar Caribe como su patio trasero, recogiendo nuevamente una nueva versión de la doctrina Monroe, estableciendo bases militares en República Dominicana, en Trinidad y Tobago, en las islas de Aruba y Curazao, en Grenada. Bueno, por cierto que estos países tienen convenios de limitación de áreas marinas y submarinas con Venezuela, y el mismo Estados Unidos lo tiene desde el año 1978, para delimitar lo que es el espacio, el mar territorial, el mar jurisdiccional de Venezuela. Y por otro lado, se posiciona en Guyana, porque Guyana, recordemos que Guyana está haciendo unas explotaciones muy importantes en términos de cuantitativos, pero en definitiva lo está haciendo de manera ilegal, porque lo está haciendo en áreas que no han sido delimitadas con Venezuela. Y otra cosa, Carlos, que es un elemento estratégico, en estos meses, en estos años que vienen, debe salir una decisión de la Corte Internacional de Justicia donde se está dilucidando un juicio que intentó Guyana contra Venezuela para la confirmación del laudo arbitral de 1899. De manera que es como negociar con una pistola en la cabeza. Le está mostrando todo su poderío militar, porque ahora mismo Estados Unidos tiene la mayor flota, y lo acaba de anunciar el presidente, claro. La mayor flota jamás vista en la historia está actualmente en el Caribe. ¿Qué significa eso? La generación de un desequilibrio total de lo que es la estructura y lo que es la geopolítica del Caribe, y generando este poco de situaciones. Y por supuesto, hacer un cambio de régimen en el país, en Venezuela, lo que se llama cambio de régimen, digamos legalmente, o a nivel de geopolítico, porque en definitiva Estados Unidos tiene ahora mismo más de 45.000 millones de barriles de reserva, que a la producción actual que tienen de 13.500.000 barriles diarios, prácticamente le da un tiempo como aproximadamente entre 9 y 10 años. Eso es nada para el mundo petrolero. Y aquí están las grandes reservas petroleras mundiales. Entonces, obviamente que eso está transversalmente involucrado en todo lo que son las decisiones que se están tomando actualmente aquí en el Caribe y en Venezuela específicamente. Y que además esa producción de 13 millones también está sujeta a los precios, porque el petróleo en Estados Unidos es viable a cierto precio. El caso venezolano, bueno, aguanta una bajada de precios también significativa, porque tenemos unos costos por barril mucho más bajos que los que tiene Estados Unidos. Es correcto, ¿no? Y de hecho, es correcto lo que estás diciendo, que el petróleo, más del 40% del petróleo que produce Estados Unidos, petróleo de esquisto, que es mediante una técnica muy invasiva para el ambiente, para el medio ambiente, ha sido muchas veces, digamos, denunciada por ambientalistas y por organizaciones que protectoras del ambiente. De hecho, el presidente Biden había suspendido la mayoría de los permisos para este tipo de explotación cuando empezó su gobierno, pero después la fuerza del lobby y la practicidad del negocio petrolero internacional, bueno, lo obligó a echar para atrás esa política que traía como una estrategia de una práctica o como una oferta electoral. Pero en definitiva, llama mucho la atención que justamente en este momento ese elemento
que no es casual ese elemento de incorporar posibles deudas que tiene Venezuela por el petróleo, apuntando, no lo dice exactamente la declaración del presidente, pero en declaraciones posteriores de varios de sus colaboradores han dicho que se refiere justamente a las decisiones que se tomaron en esos años que hubo un cambio de régimen legal y de régimen y de sistema y de modelo de negocio en Venezuela con respecto al petróleo. Ese tipo de situaciones que se presentaron allí, esas demandas, todavía la ExxonMobil nunca ha cesado, no obstante que son juicios que están terminados, pero la ExxonMobil nunca ha cesado en su intención y su idea de querer obtener un mayor provecho sobre eso. Y bueno, llama la atención que en la narrativa, ese cambio de narrativa, ya vamos por la quinta narrativa, para justificar un ingreso en Venezuela, un asedio aquí en Venezuela. Pero en esta última llama mucho la atención que ahí es donde entra el lobby petrolero, claro, y se ve claras las costuras que estamos viendo ya. Ya queda en evidencia cuál fue el objetivo en todo este proceso. Gracias por acompañarnos esta mañana. Petróleo, esa es la única...